escuchar, Señor, de tu corazón. Señor, hoy bendecimos tu nombre, Señor, y estamos reunidos aquí, Señor, por causa tuya. Ayúdanos, Señor, a entender tu propósito y pon en nuestro corazón, siembra en nuestro corazón, Señor, lo que tú quieres, Dios. Gracias te damos, Señor, por tu bondad y misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, método inductivo, lección número 1, ¿ok? Método inductivo, lección número 1. Tráete una libreta, lápiz, pluma, papel para que puedas apuntar. Tu Biblia, te los dije la semana pasada, es necesario que traigas tu Biblia en físico, ¿ok? Ahorita les voy a explicar por qué todo esto, ¿ok? Entonces, tu cuaderno, apunta. Si se te van los detalles así como que muy... No puedes apuntar muy rápido, ya te digo, vamos a subir el video a la página, puedes ahí repetirlo cuantas veces quieras. Ya también tienes las copias, puedes ir ahí las copias también. Tal vez en las copias no le vas a entender tanto como ahorita, pero tienes varias herramientas para que no le pierdas el hilo, ¿ok? Entonces puedes poner también atención, toda la atención que quieras, y entonces vamos a tratar acerca del método inductivo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, método inductivo. El método inductivo, pues no te tiene que dar así como que miedo, así como que, ay, ¿de qué va a hablar? ¿No? Ay, está bien difícil, ¿no? Ay, es que yo reprobé en la escuela, ¿no? O es que nomás llegué a tercero de primaria, ¿no? No te preocupes por eso. Y el método inductivo y el estudiar la Biblia es para todos, ¿de acuerdo? Y tampoco digo esto para que alguien se sienta mal, solamente lo digo para expresarte que para todos es posible estudiar la palabra de Dios. Todos y cada uno de nosotros, tengamos escuela o no tengamos escuela, con que sepas escribir, con que sepas leer, eso ya es suficiente. Pero aún también, si una persona no sabe leer y escribir, híjole, ya hay Biblia que está narrada, son audiolibros, entonces ya puedes escucharla, nada más. Entonces ya no hay pretextos. Antes tal vez pudiera haber algunos, así como, es que yo no sabía, es que yo no sé leer, pero ahora ya no tenemos pretextos para no estudiar la Biblia y tampoco para no entenderla. Entonces, esto fue un pretexto durante mucho tiempo para muchas personas, porque decían, es que, por ejemplo, lo que diga el pastor, o lo que diga el padre, o lo que diga la persona que está enfrente, eso es, porque él debe de saber lo que está diciendo. Pero ahorita te voy a comprobar que no necesariamente es así, ¿de acuerdo? Entonces, método inductivo, ¿qué crees? Todos los días haces método inductivo en tu vida. Todos los días practicas el método inductivo en tu vida. No es así como que, ay, es algo nuevo para mí. El nombre tal vez es nuevo para ti, pero todos los días lo haces. Y ahorita te voy a decir cómo. Todos los días estás haciendo lo que el método inductivo te dice y de la manera como te lo dice. Exactamente, todos los días lo haces. El método inductivo es una herramienta de razonamiento, de investigación para poder pensar, para poder obtener conclusiones, que se basa en analizar las partes de un todo para generar conclusiones generales, ¿ok? Es decir, realizando generalizaciones amplias, apoyándose en observaciones específicas, nos ayuda a entender lo que una persona o una situación quiere decir. Te voy a explicar. Para poder entender algo como un todo, o para poder obtener el concepto de un todo, necesitamos ir a las partes específicas, fijarnos en los detalles que estamos haciendo. Y usualmente los seres humanos oímos mucho, pero no escuchamos, ¿de acuerdo? Te voy a poner un ejemplo. La música que usualmente escucha o oye las personas, la que está, por ejemplo, hoy de moda, ¿no? Que es el reggaetón. El reggaetón, ¿te has puesto a analizar la letra de estas canciones? Casi la gran mayoría, o casi todas las canciones. ¿Te has puesto a analizar la letra de esas canciones? Si no te has puesto a analizarlas, escúchalas y escucha qué es lo que dice. Si no le entiendes, porque unos hablan medio raro, así como, no hablan medio raro y no le entiendes, baja la letra. En internet puedes encontrar la letra de todas las canciones y baja y analiza qué es lo que está diciendo. Y entonces te vas a dar cuenta que muchas veces oímos cosas pero sin escuchar.
Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio en este momento acerca de escuchar. Vamos a guardar silencio y registra conscientemente qué es lo que hay alrededor de ti. Sonidos. 1, 2, 3. ¿Qué escuchaste? ¿Escuchaste los niños? ¿Qué más escuchaste? ¿Música de este lado? Por allá, en lo lejos se escuchó un coche. ¿Sí te diste cuenta? Bueno, gracias a Dios ahorita tenemos silencio. Entonces, puedes escuchar muchas cosas, puedes entender muchas cosas cuando vas a los detalles. Por ejemplo, cuando una persona habla contigo, muchas veces solamente nada más vamos a lo general, pero no vamos en los detalles, no entendemos los detalles o no recordamos lo que dijo, porque no fuimos a analizar bien lo que nos estaba diciendo la persona. Entonces es ponerle atención a cada detalle de las personas o de la situación para poder analizarla y poder decir, esto es, o aquello es, en base a observaciones específicas. Y ahorita te voy a quedar un poquito más claro. Bueno, el método inductivo nos ayuda a desarrollar y a entender en la Biblia lo que Dios nos está comunicando a través de un pasaje o de un versículo, y no a tener ideas preconcebidas del pasaje, ya que al observar los detalles o las partes como palabras, como frases, como oraciones, párrafos, capítulos, el estudio, el método inductivo aplicado a la Biblia nos proporciona la evidencia para que nuestra conclusión sea verdadera. ¿Ok? Ahora, metiendo el método inductivo al estudio de la Biblia, nos damos cuenta de que hay muchísimas cosas que nosotros ya tenemos preconcebidas, muchas ideas que tenemos preconcebidas, por lo que a lo mejor alguien nos dijo, por lo que escuchamos o por lo que estamos acostumbrados a hacer. Estamos acostumbrados a hacer las cosas de esta manera, pero así como cuando no estamos acostumbrados a escuchar o a ver, a observar, así también estamos acostumbrados a aceptar todo lo que nos digan, sin siquiera observar, escuchar o investigar lo que nos están diciendo. Te voy a poner unos ejemplos a continuación. Entonces, el método inductivo aplicado a la Biblia nos ayuda a poder encontrar una conclusión que es veraz, que es verdadera, es decir, que no solamente es un invento o lo que yo sentí o lo que yo pensé o lo que ese día se me ocurrió decir, sino que más bien es una idea, es un concepto, es una conclusión que es verdadera. ¿Y verdadera por qué? En primer lugar, porque la Biblia es verdad, la verdad de Dios para nuestras vidas. Y en segundo lugar, porque vamos directamente a la Biblia. Vamos a buscar unos pasajes, ¿ok? Isaías capítulo 28, versículo 9. Fíjate lo que dice. Entonces, el método inductivo, Isaías capítulo 28, versículo 9. El método inductivo se basa en detalles, ¿ok? El método inductivo se basa en trabajar acerca de los detalles, de las pequeñas cosas, aquellas cosas tal vez que en su momento son imperceptibles para muchos. En este momento sigue el sonido de los niños, en este momento sigue el sonido de los carros, de los pájaros, tal vez de la música, pero los pasamos desapercibidos porque estamos concentrados en otra cosa. Pero cuando nos callamos podemos volver a percibirlos, ¿de acuerdo? Así también con detalles en observación, en los sonidos. De repente tenemos que hacer pausas y entonces empezar a investigar detalle por detalle. Ahora, nosotros como iglesia, como Calvary Chapel, una de las cosas que nos distingue de las demás iglesias, no porque las demás estén mal y nosotros estemos bien, solamente nos distingue, como yo soy distinto de ti o de ustedes, ¿ok? Yo tengo una cara diferente, yo tengo una complexión diferente, hablo de una manera diferente, me comporto de una manera diferente, nos distingue, somos distintos. Entonces, el hecho de que yo me comporte así o tú te comportes de esa manera no te hace mejor que yo o yo mejor que tú, solamente nos hace diferentes. Pero sí también hay que subrayar y mencionar ciertas prácticas que son erróneas y que en la iglesia usualmente se acostumbran a hacer. Bueno, una de las características de nosotros como iglesia es estudiar la palabra
versículo por versículo. ¿Estás de acuerdo? Lo hemos entendido muchas veces porque ya llevamos Génesis, Éxodo, Levítico. Versículo por versículo, capítulo por capítulo, detalle por detalle. Si tú recuerdas, no es así como que leemos de corrido y ya, vamos a seguirle estudiando lo demás, sino que a ver, ¿qué significa esta palabra? A ver, ¿qué significa aquella otra palabra? A ver, ¿qué significa esta frase? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué dijo aquello? ¿Qué significa para nosotros? Eso es ponernos o tomar una pausa en los detalles. A ver, ¿qué significa el diezmo? A ver, ¿qué significa anatema? Como la semana pasada. ¿Qué significa anatema? Ah, significa maldito, maldecido, apartado. Ah, ya entendí. Y entonces, cosas como esas, es necesario hacer una pausa, ¿ok? Muchas veces yo te he dicho o nos han dicho, lee tu Biblia, lee la palabra de Dios. Allí puedes encontrar la respuesta. Y no sé si te ha pasado a ti, como a mí muchas veces me ha pasado, que de repente empezamos a leer la Biblia y empezamos a leer de seguido, y pasa una hora y ya nos aventamos como 3 libros seguidos de la Biblia. Y de repente decimos, es que pues no le hallo nada, es que no le encuentro nada. Escucha esto y grábatelo. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es buscar a Dios en la palabra, ¿ok? Entonces, no solamente es leer por leer. Ah, ya cumplí el día de hoy. Yo no digo que está mal, pero sí ponte a pensar en esto. Hay varios o varias personas, tal vez tú lo has hecho, el leer la Biblia en un año. ¿Alguien lo ha hecho? Alza su mano. Leer la Biblia en un año. Alza su mano, que de verdad sí. Ok, la Biblia en un año. ¿La terminaron en un año? ¿Quién sí la terminaron en un año? Ok, 1 o 2 por ahí. Ok, qué bueno. Son buenos métodos para leer la Biblia, para poder acostumbrarte a leer la Biblia. Qué bueno. Sin embargo, yo tengo por allí una pregunta. Bueno, en un día puedes leer hasta 5, 6 o hasta 10 capítulos seguidos y de diferentes libros. Tal vez eso tengamos que hacer una pausa. Entonces, ¿cuántos años tardamos en Levítico? 3 años. ¿Cuántos años tardamos en Éxodo? 3 años. Hay un pastor que estudia también la Biblia versículo por versículo. ¿Sabes cuánto tiempo tardó en estudiar, en exponer, en predicar el libro de Romanos en su iglesia? ¿Sabes cuántos años tardó? 10 años en estudiar Romanos, porque se fue detalle por detalle. Porque se fue, y tú puedes decir, ay, qué aburrido, 10 años, pero no, es algo muy padre. Y lo vimos en Levítico, ver los detalles, ¿ok? Bueno, Isaías capítulo 28, versículo 9, dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. ¿Cómo estudiamos la palabra de Dios? Versículo por versículo, versículo tras versículo, capítulo tras capítulo. Tal vez el libro, podamos escoger un libro del Nuevo Testamento la siguiente vez. Pero en esta ocasión, por ejemplo, en los 5 primeros libros de la Biblia, queremos seguir una continuidad. Pudiéramos agarrar, por ejemplo, Hechos ahora, y no pasa nada, pero sí estudiar Hechos desde el principio hasta el final. Entonces recuerda, cuando leas tu Biblia, no solamente la leas por leer, o la leas por cumplir. Ya leí hoy un capítulo. Si lees un versículo y entonces meditas en lo que Dios te está diciendo en ese versículo, ya es una gran ganancia. Y entonces tú puedes leer tal vez todo un capítulo entero en un mes o en 2 meses, cuando estás acostumbrado a investigar y a buscar la voluntad de Dios y la palabra de Dios en la Biblia, no solamente leer la Biblia. Ahora, qué bueno que la lees, ¿ok? Pero ahora haz una pausa, como ahorita hicimos la pausa. Haz una pausa y empieza a escribir lo que Dios te está diciendo. Ahora vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. ¿Cómo dijo Isaías? Línea tras línea, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, poco a poquito, no llevamos prisa. Vete ahora a 2 de Pedro, por favor. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 9. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 9.
19. 1 Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Cómo debemos de estar ante la palabra? Atentos. ¿Cómo es esa palabra? Segura, dice aquí. Estar atentos y estar, porque es segura. Alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, lo que tenemos en nuestras manos, la palabra de Dios, no solamente es para una persona. Es decir, no solamente es para el sumo elegido, escogido, apóstol, super elegido de Dios. No solamente es para él, sino que es para cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes puede buscar a Dios en cada línea, en cada renglón de la palabra de Dios. Sí, algunos pasajes y algunos libros son un poquito más difíciles que otros. Sí, eso sí es cierto. Pero también tenemos para eso ayuda de los demás. Y entonces tú puedes buscar a Dios en cualquier libro. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la palabra de Dios es útil. Toda. No podemos decir esto no, esto sí, esto me gusta, esto no me gusta. No podemos decir eso porque toda la palabra sirve. Toda la palabra está diseñada, Dios la diseñó para que tú y yo podamos buscarle a Él y encontrarle a Él en la palabra de Dios. Eso es una gran diferencia entre leer la Biblia y encontrar a Dios en la Biblia. ¿Ok? Hay un abismo de diferencia. Tú puedes leer por leer, pero tú puedes decidir buscar a Dios y buscar la palabra de Dios para ti en la Biblia. Es muy diferente. Ahora, busca Nehemías capítulo 8, versículo 8. Nehemías. Busca Nehemías. Nehemías capítulo 8, versículo 8. Repito, es para todos. La interpretación es para todos. A cualquiera de nosotros nos puede hablar Dios a través de su palabra. No es necesario que venga un fulano del otro continente o de otro país con ojos azules y hablando otro idioma para hacernos entender la palabra. No es necesario, ¿de acuerdo? No es necesario, porque tú y yo podemos ir a la palabra y podemos encontrar lo que Dios dice en la palabra. Nehemías capítulo 8, versículo 8, dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Claramente significa con claridad, con verdad, significa con absolutamente nada de engaño. No tenemos que torcer nada, sino hablar claramente. Y dice, y ponían el sentido en la palabra, de modo que entendiesen la lectura. En otras palabras, la palabra de Dios no es revoltosa, no es así como que, ay, me confundo. Sí hay unos conceptos que tenemos que entender. Por ejemplo, hace 8 días leímos la palabra ayo. No estamos acostumbrados a esa palabra, a la palabra ayo. Y entonces decimos, ay, es que no la entendí. Bueno, y si no la entendiste, ¿qué vas a hacer? No, pues ya no la entendí. Vamos a esperar a que el pastor nos diga qué significa para poder entenderlo. No, si no entiendes la palabra ayo, ¿a dónde vas? Pues a un diccionario. ¿Y qué significa la palabra ayo? Yo tampoco la entendía. Y entonces voy a un diccionario y ayo significa como la nana, el que nos lleva de la mano, el que cuida de nosotros. Entonces, cosas como esas son imprescindibles en el estudio de la palabra de Dios. Y cuando tú y yo en realidad queremos buscar la voluntad de Dios y la voz de Dios para nuestras vidas. Porque si no, nada más vamos a estar leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo sin recibir nutrientes a nuestras vidas. Entonces, tenemos que detenernos, hacer pausa y empezar a estudiar. Eso significa escudriñar. El rey David le decía a Dios, déjame escudriñar, o estar en tu templo, escudriñar tu palabra, déjame inquirir en ella, decía el rey David. Es decir, déjame meditar, déjame buscar, déjame preguntar. Y eso es precisamente el método inductivo. Bueno,
El método inductivo, ya vimos que es verso por verso lo que estudiamos nosotros, ya vimos de qué manera, por qué, es para todos. Y el método inductivo es la herramienta más importante para entender un pasaje. Y dentro de ese método inductivo, la herramienta más importante para entender un pasaje es la Biblia. Porque la Biblia se contesta con Biblia. Ten en mente eso. La Biblia se contesta con Biblia. No puedo yo leer un pasaje y de repente sacar otro libro, ¿no? El libro de fulano de tal, o el libro de sultano de tal, ¿no? O el libro de la organización de la Torrecita, para poder entender ese, ¿no? O voy a sacar el otro evangelio de Jesucristo, ¿no? No puedo sacar esos libritos para poder entender. Biblia se contesta con Biblia. O sea, no puedes ir a otro lugar. Esa es una de las particularidades del método inductivo. Biblia se contesta con Biblia. Te voy a poner un ejemplo, porque tal vez vas a decir, es que no estoy entendiendo. Método inductivo. Te voy a poner un ejemplo. Aquí sí vas a entender. Mira, ahí va, ejemplo. Mi amigo Pancho tiene 3 perros. Rocky, Rambo y Chache. Chache de Chachenegre, porque el perro no habla inglés, entonces el Chache. Escucha, mi amigo Pancho tiene 3 perros. Rocky, Rambo y el Chache. Rocky es de color negro. Rambo es de color negro. Y el Chache es de color negro. Entonces, piénsalo. Mi amigo Pancho tiene 3 perros. Y todos los 3 perros son de color negro. Conclusión. A mi amigo Pancho le gustan los perros de color negro. ¿Eso es cierto o es verdad? ¿Es cierto o es verdad? Bueno, probablemente es verdad, porque tal vez se los regalaron. No es de que los haya comprado. Siguiente conclusión. A mi amigo Pancho le gustan las películas de acción. ¿Es cierto o es verdad? Es muy probable. Porque entonces, ¿cómo le puso esos nombres, no? Siguiente conclusión. A mi amigo Pancho, perdón, no es cierto, el Pancho no. Siguiente conclusión. Todos los perros son negros. ¿Eso es cierto o es verdad? No, eso es falso. Aunque el Rocky, el Rambo y el Chache sean negros, no significa que todos los perros sean negros. ¿O sí es cierto? No. Fíjate bien, eso es bien importante. Ahora te voy a poner otro ejemplo, para los que tengan hambre y no almorzaron. Alejandro está sentado en la mesa. Y a Alejandro le arrimaron 3 platos. El primer plato es de pozole verde, el segundo plato es de pozole rojo y el tercer plato es de carne asada. Conclusión. Alejandro tiene mucha hambre. Esa es la primera conclusión. ¿Eso es algo cierto o falso? Lo sabemos. Tienes que poner ojo a los detalles. Segunda conclusión. A Alejandro le gusta mucho el pozole. ¿Es cierto o es falso? No lo sabes. Porque son 2 de pozole y 1 de carne asada. Tercera conclusión. A Alejandro le gusta mucho la carne asada. ¿Es cierto o es falso? Tendríamos que ver. ¿De acuerdo? Ahora, fíjate bien. En base a tenemos que poner mucho ojo a los detalles. ¿Ok? Ahorita te voy a decir por qué. Cuando no analizamos bien una situación, corremos el riesgo de dar conclusiones falsas. Cuando no vemos una cosa que está pasando a nuestro alrededor, damos conclusiones que son falsas. Entonces, cuando damos esas conclusiones que son falsas, entonces muchas veces se hace costumbre. Y esas costumbres nos pueden llegar a lastimar o nos pueden llegar a hacer hasta una religión falsa. Entonces, tenemos que poner mucha atención en los detalles. ¿De acuerdo? ¿De qué color eran los papeles que acabo de presentarles? Porque les dije.
Cuando no analizamos bien una situación, corremos el riesgo de dar conclusiones falsas. O sea, todos los perros son negros. No, no es cierto. ¿Por qué todos los perros son negros? ¿Por qué según tú dices que todos los perros son negros? ¿Porque Pancho tiene puros perros negros? No, pero no todos son negros. No, es que todos son negros. Entonces, podemos dar conclusiones falsas. Ahora, fíjate bien, esto ha pasado muchísimo en el contexto de las iglesias y en el contexto de los cristianos. Porque al dar conclusiones falsas acerca de un pasaje, se crean costumbres falsas y se crean prácticas falsas dentro de las iglesias. Te voy a poner un ejemplo. Hechos capítulo 2. No vayas, pero escúchalo. Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 habla acerca de cómo el Espíritu Santo en el día de Pentecostés vino sobre los cristianos que estaban reunidos. ¿Recuerdas? Ok. Vino el Espíritu Santo y entonces los cristianos que estaban allí reunidos hablaron en lenguas, dándole gloria a Dios. Así dice la palabra. Es un resumen. Entonces, en base a ese pasaje, se han llegado a hacer conclusiones erróneas y prácticas erróneas dentro de las iglesias. Porque entonces es como decir, todos los perros son negros. En el día del Pentecostés vino el Espíritu Santo y cayó sobre los que estaban allí, y entonces se pusieron como lenguas de fuego aquí, y entonces todos hablaron en lenguas. Conclusión: todos los cristianos tenemos el don de hablar en lenguas. Conclusión 2: si tú no hablas en lenguas, seguramente estás en pecado. Conclusión 3: si tú no hablas en lenguas y te dices cristiano, entonces no tienes el Espíritu Santo. Y mejor recibe a Cristo otra vez y vuélvete a bautizar, y a ver si en esta ocasión sí lo recibes y si hablas en lenguas. Esa es una actividad y esa es una interpretación errónea de la palabra de Dios. Literalmente, de verdad. Otra: para poder recibir el Espíritu Santo dentro de eso, tienes que caerte. Y entonces, si no te caes, pues finge que te caes, ¿no? Al menos todos los demás van a decir que tienes al Espíritu Santo, y hazle así, ¿no? También. Para que sea más creíble. Entonces, todas esas son situaciones erróneas. Pero muchos de nosotros, y yo el primero, convivimos con situaciones así. Y dimos por hecho también en las conclusiones, todos los perros son negros. Dimos por hecho que era cierto. Y no sé si a ti te pasó, pero a mí sí me pasó. Me sentí mal porque yo no hablaba en lenguas. Me sentí mal y me sentí condenado. Así, pues, ¿qué pecado te traigo yo que no puedo? Y entonces, ¿sabes qué? Eso crea también mentira. Porque entonces yo puedo hacer las cosas provocadas y pensar que lo estoy haciendo. Y no es el Espíritu Santo, sino soy yo. Bueno, como esas, muchísimas más. Ahí te va otro. El pastor se enfermó de coronavirus y ya está sano. El pastor hace mucho tiempo que ya no le dio el coronavirus. Conclusión: la saliva del pastor ha de ser como una vacuna para nosotros, para que no nos dé el coronavirus. Entonces vamos para que nos escupa. Y entonces ya no nos enfermemos nunca del coronavirus, porque Él es inmune. Y como es santo, pues más. O sea, la vacuna está más santificada, ¿no? ¿Qué crees? Eso pasa. No con esto es solamente un chiste, ¿no? Pero eso pasa. Eso pasa dentro de las iglesias. Prácticas que por causa de no analizar, por causa de no ver pequeños detalles que están pasando a nuestro alrededor o de la persona, entonces la gente da por hecho otra cosa. Y cuando empieza a leer, dice, ay no, qué aburrido, es que nada. Y entonces se da por satisfecho cuando alguien más le dice, es que las cosas son así. Pero yo te he dicho siempre, no, analiza, busca, lee, y si estoy mal, dímelo, y vamos a verlo, ¿no? Muchos cristianos nos acostumbramos a vivir en el error por causa de no validar lo que nos dice alguien o lo que alguien nos enseñó. Y ese es un gran error para nosotros. Pero bueno, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo yo hacerlo del método inductivo? ¿Cómo puedo darme cuenta si algo es real o no es real? Bueno, la Biblia se contesta con Biblia, siempre se contesta con esto.
Ahora, déjame llevarte a otro pasaje difícil de entender. Está en 1 Timoteo, para que veas de qué te estoy hablando. 1 Timoteo. Capítulo 2, versículo 12. 1 Timoteo 2:12. ¿Lo encontraste? Dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero, hablando de la mujer, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Si no nos damos cuenta de los detalles que hay a nuestro alrededor, entonces, ¿cuál sería mi conclusión acerca de este pasaje? Pues las mujeres que no tienen hijos no son salvas. Y las que tienen muchos hijos son requete salvas. Esa es una conclusión a la cual, de verdad, mucha gente, siendo cristianos, han llegado. No, es que aquí dice que te salvarás engendrando hijos. Sí dice así, se salvará engendrando hijos. Sí, sí dice así. No lo estoy negando de ninguna manera. Pero tenemos que tener intención de ver los detalles que se nos presentan alrededor para entonces poder entender de qué se está hablando allí. Y uno de los detalles muy grandes es el contexto. El contexto es lo que hay antes de ese pasaje y lo que hay después de ese pasaje. El contexto es de qué está hablando todos esos versículos alrededor. Yo puedo agarrar ese versículo y decir: no permito a la mujer enseñar ni que abra la boca, cállense todos. Yo puedo agarrar ese versículo, lo dice la Biblia, y muchos lo han agarrado. Y se salvará engendrando hijos. Entonces, pues vamos a hacer. No es así. Tenemos que ver el contexto. Y si tú te vas en el contexto a tu Biblia, ¿cuál es el título de ese pasaje? ¿Alguien me puede decir? Habla acerca de la oración. Entonces tenemos que pensar, ¿por qué habla acerca de la oración y termina hablando de esta manera? Y entonces nos ponemos a investigar por qué lo dijo Pablo así. ¿Por qué Pablo está hablando acerca de esto? ¿Por qué Pablo está diciendo esto a los cristianos de Éfeso? Son cosas que tenemos que buscar. Bueno, dentro del método inductivo hay 3 pasos, ¿ok? ¿Alguien leyó sus copias? ¿Sí las leyeron? Bueno, si no lo leíste, son 3 pasos, muy sencillos. El primer paso es la observación. Segundo paso es la interpretación. Y el tercer paso es la aplicación. Bueno, el primer paso, la observación, dice, ¿qué dice el pasaje? Es como si contestara la pregunta, ¿qué dice el pasaje? Observación, ¿qué es lo que dice el pasaje? 2, interpretación, ¿qué significa el pasaje? Y 3, aplicación. ¿Cómo pongo en práctica el pasaje en mi vida? Son esas definiciones están en tus copias, ¿ok? Entonces, observación, interpretación y aplicación. Bueno, aparte de estas herramientas y lo que hemos estado platicando en todo este momento, podemos también hablar de herramientas de trabajo que vas a necesitar cuando estudiamos la Biblia. Herramientas de trabajo. ¿Cuáles son tus herramientas de trabajo? Si tú vas a hacer una obra de albañilería, tú no llegas y entonces dices, vengo a hacer una barda, ¿no? Y te van a preguntar, ¿y dónde están los ladrillos? ¿Y dónde está el cemento? O ya tienes ladrillo y cemento. Y bueno, ¿dónde está la pala? A ver, y la grava. A ver, ya tienes todo eso, pero el agua. ¿Y con qué lo vas a mezclar? Y entonces, antes de ponerte a hacer algo, tienes que tomar los detalles y ver qué es lo que vas a necesitar, ¿de acuerdo? Entonces, para poder construir una barda, tienes que traer una pala, y tienes que tener agua, y grava, y cemento, y arena, y ladrillos, y todo lo necesario para poder construir una barda. Para poder estudiar la Biblia, pueden haber muchas herramientas, pero te voy a decir unas a continuación. Tu Biblia es la herramienta más importante. Tu Biblia. Ahora,
Tu Biblia, hablo de el libro. Tu libro en físico es mero. Tu Biblia, ¿de acuerdo? Y déjame decirte, y no estoy en contra, pero déjame decirte por qué, para qué. Mira, cuando de repente nosotros traemos la Biblia en nuestro celular, que es muy buena, también, no pasa nada. Pero de repente un día te pones, no sé si te pasó a ti, te pones a leer la Biblia. Estás. Y ya, te habla tu mamá. ¿Cómo estás, hijo? Ya. Le contesto porque es mi mamá. Estoy bien, mamá, que no sé qué. Y ya, te pones, estoy leyendo otra vez. Y tiene usted que pasar a apagar la luz. Y después, ¿cómo estás, amigo? Y ya después pasan cosas que ya te desvían. Esa es una. La siguiente también, que por lo cual yo te aconsejo que sea tu libro, es porque vamos también a subrayar y vamos a verificar el contexto. Tú pudiste ir inmediatamente a ver lo que decía el título de 2 de Timoteo porque lo tienes ahí a la mano, ¿de acuerdo? Entonces es muy fácil el poder ir a un versículo, a otro o al contexto cuando tienes el libro. A mí me sirve mucho tener todo el libro enfrente de mí porque entonces puedo ver lo que hay aquí, y lo que hay acá y lo que hay acá y darle vuelta rápido y entonces ver todo en un contexto como un todo, ver los detalles pero también ver el todo. Por eso es importante para mí que sea la Biblia, que sea el libro. Si tienes o prefieres las otras herramientas electrónicas, está bien, pero ve a tu Biblia. Tu Biblia es lo único que puedas tener. El día que se vaya la luz, ¿qué vas a hacer? Y me pasó, nos ha pasado. Ahora que ha llovido, se va la luz por un buen rato, ¿y qué haces? Pues ve a tu Biblia. El día que suframos persecución, tú y yo, ¿qué es lo que vamos a tener? Tu Biblia. Es lo único. Nada más, no hay otra cosa. Entonces, primero, Biblia. Segundo, concordancia. Son buenas herramientas que debe de tener. ¿Alguien sabe qué es una concordancia? Algunas Biblias lo tienen hasta atrás. Son letras, son palabras que vienen allí con versículos y con citas. Y dice, ayuda. Y entonces vas a la palabra ayuda y te da todos los versículos que hablan acerca de ayuda. Salvación. Y entonces te da todos los versículos en la Biblia que trae salvación. En las Biblias usualmente viene una concordancia pequeña, breve. Una concordancia en la Biblia están grandotas, anchotas, así. Pero ahí viene breve, es suficiente para estudiar. Esa es otra herramienta. Si tal vez tú dices, es que no sé usarla, te puedes acercar a nosotros y te enseño cómo usarla. Un diccionario, ¿ok? Es importante un diccionario que lo tengas a la mano, porque te vas a encontrar con palabras, y sobre todo cuando estamos en la versión en la cual llevamos a cabo, que es la versión Reina Valera, hay palabras de repente media raras. ¿Sí te has topado con ellas? Palabras media raras, como longanimidad. Y entonces dices, me está dando hambre. Longanimidad. ¿A qué te suena? A longaniza. Longanimidad. Y longanimidad es más o menos como un atributo también de la paciencia, o parecido a la paciencia. Entonces te tienes que tener un diccionario. Si es un diccionario bíblico, mejor, ¿ok? También hay unas hojas de trabajo que vienen en tus copias, que vienen hasta atrás. Después vamos a ver esas que te van a ayudar. Colores, ¿ok? Colores, cualquier colores, porque te van a poder ayudar también a subrayar algunas palabras para que las tengas en color. Lápiz, pluma, marcatexto, para que subrayes. Te he dicho algunas veces, este es un versículo para subrayar. ¿Por qué? Porque es importante, ¿no? Y entonces lo subrayas y lo tienes allí, para que después, cuando estás en tu casa o cuando estás platicando con alguien, ¿cuál versículo dijo? Espérame. Y lo buscas en tu Biblia, así, en tu Biblia física, y ya lo tienes ahí. Mira, es aquí está subrayado. Hasta lo puse con marcador, con marcatextos, para que lo encontrara rápido. Esto es lo que Dios tiene para ti. Por eso es la practicidad de un libro. Y también en la practicidad del libro, en el que tienes allí, nos ayuda a poder ver todos los libros rápido. Entonces, nada más es cuestión de práctica, porque puedes decir, es que no encuentro rápido los libros. Es cuestión nada más de práctica, poco a poquito. Bueno, ahora, ya ante un estudio de la Biblia, de método inductivo, como te lo dije, nosotros hacemos método inductivo todos los días. Entonces, vemos los perros de Pancho,
y decimos, pues todos los perros son negros. O cuando de repente la gente llega a tener malicia, ¿no? Imagínate la vecina. Te voy a dar un ejemplo de una vecina aplicando método inductivo. Ahí te va. Un día la vecina se asoma por la rendija de su ventana, de esas que sabes que no existen, pero están allí. ¿Sí? Tú sabes que te está viendo, pero ahí está. Y volteas a ver y nomás ve la cortina así. ¿Sí? De esas. Y entonces esa vecina un día ve que entra un joven a la casa de su otra vecina. Y entonces está ahí espiando. Y se metió un joven a la casa de la vecina y no está el marido. Y entonces, sin ver ninguna otra observación, sin ver ningún otro detalle, la primera conclusión que dice esa mujer es: ya lo está engañando. O sea, ni siquiera se pone a preguntar, la mujer, la chismosa, ni siquiera se pone a preguntar si es el hermano, si es el primo, si es el papá, si es el hijo, si es el nieto, si es alguien, un familiar, para hacer una conclusión veraz. Es decir, el manejo de la información es lo que nos ayuda a tener mejor veracidad o mayor veracidad del pasaje. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer la mujer chismosa para decir una conclusión veraz, verdadera? Preguntarle: oiga, vecina, ¿esa persona quién es que vino? Oiga, ¿ustedes saben quién es esa persona? Obtener información. Entonces lo que hacemos en el método inductivo, pues te digo que hacemos método inductivo todos los días. Lo que hacemos en el método inductivo es obtener información de lo que estamos teniendo enfrente de nosotros. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando estudiamos la Biblia? Paso número 1, ¿cuál es? Orar. ¿Ok? Apunta todo eso. Paso número 1, orar. Vete por favor a Salmo 119. Lo primero que tienes que hacer es orar, ponerte en manos de Dios. Salmo 119. Salmo 119, versículo 33. Salmo 119, 33. ¿Lo tienes? Salmo 119, 33. Dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he tenido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. El versículo 18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. La primera cosa que tenemos que hacer cuando estudiamos es ponernos de rodillas, es orar y decirle: Señor, ayúdame. Señor, hay muchas cosas que yo quiero saber, pero ayúdame, Señor, a poder entender. Abre mis ojos y dame entendimiento a lo que voy a tener enfrente. La primera cosa que tenemos que hacer, método inductivo. Segunda cosa que tenemos que hacer, y debemos tener, es una buena cosa que tenemos que hacer. Bueno, si tienes la oportunidad, si no la tienes, pues nada más me dices y entonces yo te proporciono esa herramienta. Tener un estudio preliminar del libro que tú escogiste, ¿ok? En método inductivo no podemos ir a Génesis y luego a Hechos, y luego me voy a Juan, y luego me voy a Nehemías, y luego No, agarra un libro, tienes 66 libros en la Biblia, agarra uno y agárralo desde el principio hasta el final. Léelo si quieres, rápido, de pasadita, para que tengas un todo y luego regreses al principio. Y entonces puedes tener un estudio preliminar. ¿Qué es un estudio preliminar? Algunas Biblias, sobre todo las de estudio, lo tienen. Si alguno de ustedes no la tiene, o su Biblia no la tiene, dígame por favor, yo quiero leer el libro de Lucas y no tengo un estudio preliminar. Entonces, para ayudarte y darte un estudio. Déjame decirte que es un estudio preliminar. En un estudio preliminar se habla acerca del autor, de la fecha,
del marco histórico, del texto clave, de para qué se escribió, por qué lo escribió, cuál fue la situación en la cual se escribió. Y por ejemplo, vamos a estudiar el libro de Efesios, que es el que viene en tus copias. Efesios. ¿Quién escribió el libro de Efesios? Pablo. ¿En qué fecha? Probablemente está escrita en Roma en el año 60 al 64. Fíjate, escrita en Roma del año 60. Pablo solamente visitó Roma una sola vez. ¿Alguien se acuerda para qué visitó Roma Pablo? Cuando estaba en la cárcel. Entonces seguramente Efesios fue escrito en la cárcel por Pablo. Y eso nos da una buena idea. ¿Cómo estaba Pablo? ¿Por qué lo escribió Pablo? Y entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? El marco histórico dice, los judíos convertidos en las iglesias primitivas se inclinaban a ser exclusivos y a separarse de sus hermanos gentiles. Esta situación en la iglesia de Éfeso pudo haber motivado al apóstol a escribir esta carta. La idea fundamental de la cual es la unidad cristiana. Y entonces si tú vas al libro de Efesios, dice un solo bautismo, una sola fe, un solo Padre, una sola salvación. ¿Si has leído esa parte en el libro de Efesios? Si no, léela en el libro de Efesios, porque está hablando de unidad, está hablando acerca de que no estamos separados, los judíos y los gentiles, sino que somos una sola iglesia. Y entonces, ¿por qué escribió Pablo eso? Esa es una buena idea, tener un marco histórico, un estudio preliminar. Porque si lo lees, vas a comprender mejor el libro. Entonces, si lo lees previamente antes de estudiarlo, vas a entender mejor. Si tienes información, un poco más de información no te hace daño. Entonces, eso te ayuda a entender mejor el libro antes de empezar. El autor, la fecha, a quién se dirigió, información histórica, el propósito del libro, el tema del libro. Entre más información, es mejor que saques una conclusión, o la conclusión va a ser más verdadera. Bueno, ahora vayamos al primer paso del método inductivo, ¿de acuerdo? Espero que no haya preguntas hasta aquí, si no, ahorita me las dices, me las apuntas y te las podemos contestar. Observación, el primer paso del método inductivo es la observación. Entonces, ¿qué significa la observación? La observación consiste en obtener información real de lo que se va a estudiar. Información real de lo que se va a estudiar. ¿Cuál información? Información como lugares, como objetos, como personas, como el clima, como esas cosas. Por ejemplo, algunos de ustedes han venido de otra ciudad. Algunas personas, algunos, han venido de otra ciudad a vivir aquí, a esta región o a esta ciudad. Y entonces mucha gente, o tal vez tú lo hiciste, ¿no? Cuando pretendes ir a vivirte a otro lugar, ¿qué es lo primero que preguntas? O de las primeras cosas que preguntas, ¿cómo es el clima allá? Y empiezas, cuando llegas aquí, digamos que vienes de lejos y entonces la gente de aquí te dice, es que hace mucho calor. Y entonces, si eres de Torreón o de por allá arriba, Chihuahua, Sonora, vas a decir, ¿cuál calor? ¿Se hace harto frío? Y empiezas a ver, empiezas a observar. Y empiezas a observar que no llueve igual aquí a que llueve igual allá. Y tal vez no te trajiste chamarra o te trajiste muchas chamarras. Y entonces empiezas a actuar sobre la información. Si no te trajiste chamarra, y vas y compras una, porque aquí hace frío para ti. O de repente, andas, yo tenía unos vecinos que cuando recién llegaron, ellos eran de Ciudad Obregón, de Sonora. Calor, pero feo allá. Entonces, en diciembre y días como estos, así nublados, lluviosos, yo me moría de frío. Y entonces, esos vecinos andaban con unas playeritas y yo decía, ay, ¿por qué no tienen frío? Y ellos así como que se me quedaban viendo, ay, qué calor, qué sangrante, una chamarrota, ¿no? Después de un año ya se ponían la chamarra, porque se acostumbraron. Porque es observar qué es lo que necesito, a dónde voy y qué es lo que yo necesito para mí. Entonces, observamos, ¿ok? Hace un momento hicimos un ejercicio, no de observación, sino más bien de escuchar. Y escuchamos sonidos. Muchos sonidos que se nos pasan por alto. Y a veces también hacemos o vemos, o hay muchos detalles que se nos pasan por alto cuando observamos. Por ejemplo, observación es verificar todos los detalles.
tijeretéame. Observa todos los detalles que ves en mí. Tijeretéame. Échale tijera. Primera cosa que ves en mí. Ya no tiene barba. Ya no tiene barba. Segunda cosa que ves en mí. No tendrá color con esa chamarrota. Tercer cosa que ves en mí. Y así te vas, ¿no? Y así te vas. Entonces, en cuanto a detalles, pero no hagas una conclusión. En observación, todavía no hacemos ninguna conclusión. Solamente es observar. ¿Por qué trae una chamarra? Ok, ya no trae barba. Es lo primero que ves. Ok, trae este tipo de zapatos. Ok, me doy cuenta que casi siempre trae pantalón de mezclilla azul, pero ahora trae café. ¿Por qué será? No haz conclusiones, solamente observa todavía, porque es muy fácil hacer conclusiones rápido, como la señora chismosa. Es muy fácil, ¿no? Así como adelantarnos, pero no te adelantes. Primero observa. ¿Por qué? ¿Para qué? Para obtener una conclusión veraz, una conclusión verdadera, una conclusión que en realidad nos diga por qué, tenemos que ir con la persona. Y entonces tú vas a decir, trae una chamarrota, no tendrá calor. Y entonces te acercas y me dices, pastor, ¿por qué trae una chamarra? ¿Que no tiene calor? Mire, el sol está todo lo que da, yo no tengo calor. Y entonces te voy a decir, ¿sabes? Es que tengo que cuidar los pulmones porque vengo todavía un poco delicado de ellos. Y ya te das una idea. No nada más, es que trae chamarra porque es de bien farol, ¿no? O cosas así. O así, ¿por qué se cortó la barba? Seguramente se cortó la barba porque estaba todo infestado de coronavirus y por eso se la cortó. No. Y entonces si vienes y me preguntas, pastor, veo que ya no tiene barba. ¿Por qué ya no tiene barba? Es que mira, lo que pasa es que ya te voy a decir por qué. El por qué después te lo digo. Sí, pues no, tampoco tienes que investigar. Bueno, observar significa fijarte en cada detalle. Y te voy a poner un ejemplo, o más bien un ejercicio para que lo hagas en la semana, ¿ok? Cuando te pongas a ver la televisión, creo que todos aquí ven televisión. Cuando te pongas a ver la televisión, bájale todo el volumen. Todo el volumen. Y entonces tu programa favorito o las noticias o una película, la que tú quieras, bájale todo el volumen y nada más ve, observa. Y te vas a dar cuenta de que cuando habla, nada más escuchamos y vemos la imagen. Pero cuando no tenemos sonido, al menos yo así lo hago, o no sé si yo soy muy fijadito, pero veo cada detalle y veo de qué color está la pared de atrás. Y veo, ¿qué están diciendo en este momento? Como que se están así peleando. A lo mejor, y empiezas a observar las cosas. Empiezas a ver los gestos en las personas. Se empieza a ver los colores, se empieza a saber más. Entonces, haz ese ejercicio en la semana. Bájale el volumen en la televisión y empieza a verla así sin volumen. Y aunque parezcas un loco, ¿no? Así como la empiezas a ver. Y eso te va a ejercitar a ser más observador en cuanto a las cosas, a las personas o a las situaciones. Eso te va a ayudar muchísimo. Entonces tenemos que estudiar eso. Por ejemplo, observación. En la observación tenemos que ver todo lo que hay en el pasaje, que es lo que estamos estudiando. Por ejemplo, la primera cosa que podemos obtener en la observación son palabras y frases, ¿ok? Ya estamos estudiando, estamos metidos en estudiar un pasaje en la Biblia. Entonces la primera cosa que puedes observar es palabras y frases, palabras que se repiten, frases que a lo mejor te llaman la atención, palabras que dices, wow, esto no lo entiendo. Y entonces de ahí viene, para eso los colores o los marcatextos. Subrayo esta palabra que es muy importante para mí. O subrayo esta palabra con rojo porque no la entiendo. Y entonces después vas a buscarla al diccionario. Palabras y frases. Por ejemplo, Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17. Es la oración de Jesús en el huerto, ¿no? Y entonces está orando por los discípulos. Señor, que estos que tú me diste, que se aparten del mundo y que sean uno, como tú y yo somos uno y todo lo demás. Esa parte. ¿Sabes cuántas veces la palabra mundo se repite en Juan 17? Se repite 17 veces. Eso es interesante.
De allí viene el método inductivo, observar. Se repite 17 veces mundo. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de nuestra vida en el mundo. Está hablando de nuestra situación en el mundo. Y dice Jesús, te pido que aunque estén en el mundo, no se hagan conforme al mundo. Que aunque están en el mundo, traspasen esta vida, porque nuestra vida está escondida en ti. Bueno, otro ejemplo. En Mateo capítulo 18, la frase, el reino de Dios, se repite 4 veces en un solo versículo. Perdón, en un solo capítulo, 4 veces. ¿De qué crees que esté hablando? ¿Qué crees que sea como el tema principal? Del reino de Dios. Entonces, son detalles, son cosas que tenemos que observar, son cosas que tenemos que verificar y apuntarlas allí en un cuaderno. Ah, mira, se repite tantas veces. Wow, mira, me doy cuenta de esto. O subrayarlas en tu Biblia. Luego, otra cosa que tenemos que ver dentro de los pasajes es el tiempo de los verbos. Por ejemplo, ve a buscar Juan capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24. El tiempo de los verbos. Fíjate por qué. Porque tiene que ver mucho con lo que está pasando, con lo que pasó o con lo que pasará. ¿Ok? El tiempo de los verbos. Nos ayuda a entender si ya pasó, si está pasando o si pasará. Juan capítulo 5, versículo 24. ¿Lo encontraste? Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es un ejemplo de verbos que están en diferentes tiempos, en pasado, en presente o en futuro. Y vamos a empezar. Dice, de cierto os digo. ¿Cuál es el verbo ahí? Digo. En este momento, ¿en qué tiempo está? Está ahorita, presente. Te digo, en este momento te digo. El que oye mi palabra. ¿Cuál es el verbo ahí? Oír. ¿En qué tiempo está? Está en pasado, en presente, en futuro. No es el que oirá. El que oiga mi palabra. No, es el que oye hoy mi palabra. Luego, y cree. No significa el que creyó, sino significa el que cree. Y muchos hablan acerca de ese cree como algo progresivo. No es algo así de, ya creí, ya me salvé para siempre. Sino es, hoy creo, y mañana creo, y pasado mañana creo, y todos los días decido creer. Es algo progresivo, creer. Luego, al que me envió. El verbo allí está en pasado, envió. Está hablando de Jesús. Enviaron a Jesús. Tiene vida eterna, tiene en este momento, ya la tiene, y no vendrá a condenación. ¿En qué tiempo está el verbo allí? Vendrá, en un futuro. Entonces habla acerca de cuando estemos delante de Dios. Dice, no vendrá a condenación. No dice, no viene a condenación hoy. Porque muchos cristianos también piensan que lo mejor, así lo dicen, lo mejor de ser cristiano es hoy y tiene que ser hoy. Y por eso, como debe de ser hoy y tiene que ser hoy, yo como cristiano me merezco, lo mejor. Casas, coches, vacaciones, dinero, me merezco lo mejor hoy. No dice viene, dice vendrá, no vendrá a condenación. Mas ha pasado, ¿en qué tiempo está? Pasado, ha pasado, ya fue algo que ya pasó, ha pasado de muerte a vida. Cuando creemos en Cristo, pasamos de muerte a vida. Esas cosas las podemos apuntar y puedes poner allí, pasado, presente, futuro. Es algo que yo voy a obtener. Si es el pasado, puedes decir, es que ya esto ya lo hizo Dios. Y entonces, si es el futuro, esto Dios lo va a hacer en mi vida. Es importante eso, porque por ejemplo, hay muchos versículos que nos hablan acerca de no tenemos condenación. En Cristo no hay ninguna condenación. O por ejemplo Juan 3:16, todo aquel que en Él cree no se pierde, sino tiene vida eterna. Tenemos que ver eso, ¿no? Las palabras que te llaman la atención, que se repiten. Y tal vez en un versículo o en un pasaje ves palabras que se repiten mucho. Y entonces dices, yo creo que Dios me quiere hablar acerca de esto. Por ejemplo, Juan 17, se repite mucho mundo, y tú la subrayas, y te llama la atención, y dices,
yo creo que Dios me quiere decir algo con respecto al mundo y respecto a lo que yo tengo que hacer con respecto al mundo. O de repente un día encuentras en un pasaje, ¿no? Y estás estudiando y subrayas muchas veces: fornicación, 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 fornicación. Algo te quiere decir Dios, mi hermano. Orgullo, orgullo se repite 3 veces. Algo me quiere decir Dios. Son como herramientas que nos ayudan a poder decir: es que Dios me está hablando, Dios me está confrontando con algo. Esas son las palabras y frases, o los tiempos de los verbos. Tercera, dentro de la observación, son las palabras que conectan. Por ejemplo, estas palabras nos revelan ideas, nos revelan claves. Palabras como pero, como sí, o como porque, o como a causa de, o como así que, o como a fin de que. Por ejemplo, Tito capítulo 3, versículo 3 al 5. Son los ejemplos. Ya casi acabamos. Aguántame. Tito capítulo 3, versículo 3. Tito capítulo 3, versículo 3. Tito 3:3. ¿Ya lo encontraste? Dice, fíjate el tiempo de los verbos. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Cómo éramos? Éramos malos. Pero ¿cuándo pasó eso? Ya pasó, ya fue. Éramos, es tiempo pasado. Entonces, de aquí se deslinda también muchas ideas acerca de nosotros como cristianos. Sí, es que soy un pecador, sí, pero era. ¿Ya te fijaste que yo era? ¿Ya te fijaste que yo fui? Sí, pero también el día de hoy soy diferente. Y entonces viene una palabra muy importante que debe estar subrayada, versículo 4. Pero, yo era, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y por su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pero, sí era, pero. Y ese pero es muy similar al que obtendremos allá en el cielo. Llegaremos delante del trono de Dios y entonces toda nuestra vida se va a revelar allí y entonces va a decir Dios, eres un pecador, ¿no? Y es sí, yo era un pecador. Pero Cristo está en mi corazón. Creí en Cristo. Esas son palabras claves. Son palabras que nos pueden ayudar a entender mejor el propósito del versículo. Y son palabras que puedes subrayar. O por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 4, versículo 19. 1 de Juan 4, 19. 1 de Juan 4, 19. Dice, nosotros le amamos a Él, a Dios, porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es una consecuencia, porque Él nos amó primero. Y entonces, ¿por qué nosotros amamos a Dios? Porque Él nos amó. Es una consecuencia, es una causa. Ahora busca Romanos 12:2. Romanos 12:2. Son palabras que nos ayudan a entender mejor el significado del pasaje. Romanos 12:2. ¿Lo tienes? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para poder entender la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Primero, dice Romanos 12:2, para poder entender la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Primero, renovar nuestro entendimiento. Entonces te das cuenta de que muchos de nosotros no entendemos la voluntad de Dios porque no tenemos nuestro entendimiento renovado. O sea, primero es una cosa y luego es la otra. Primero lo renovamos y después entendemos cuál es la voluntad de Dios. Son palabras. O por ejemplo, conformar significa amoldarte, significa hacerte a la forma. O por ejemplo, el siglo.
No significa, no os conforméis a este siglo. ¿En cuál siglo fue escrito Romanos? En el primer siglo. Entonces, no tenemos que conformarnos o ser iguales que el primer siglo. No significa eso. Significa en el tiempo en el que vives. Está hablando de una situación presente, en el tiempo en el que vivimos. Por eso es bien importante ver, observar en tu pasaje que estás leyendo cada detalle. Otra cosa que tienes que observar es el título del pasaje, el título del capítulo. A veces los capítulos se dividen en varios títulos y entonces tienes que ver de qué está hablando, porque buscamos el contexto. Si no, vamos a hablar de cualquier tontería, de verdad. Podemos hablar de cualquier cosa, podemos desviarnos de lo que realmente quiere decir el versículo o el pasaje. Y entonces el título nos ayuda muchísimo a entender la intención de ese pasaje. Busca el título, siempre busca, a ver, ¿de qué habla aquí? Habla de deberes cristianos. Romanos 12:2, el título dice deberes cristianos. Entonces, ¿cuál es mi deber cristiano? Versículo 2, no conformarme a este siglo. Ahora, ¿un deber es opcional? No, es un deber. Es decir, el mismo verbo te dice deber, tengo que hacerlo. ¿Ok? Por ejemplo, también, en cuanto a palabras que se repiten, en el Nuevo Testamento, ¿sabes cuántas veces se repite la palabra cristiano? En el Nuevo Testamento, 3. ¿Sabes cuántas veces? Aquí te va a hacer una conclusión. Hoy te vas a sacar una conclusión. En el Nuevo Testamento, ¿cuántas veces se repite la palabra cristiano? 3. ¿Cuántas veces crees que se repite la palabra discípulo? Se repite 269 veces. Muchísimas más. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de allí? Se repite 3 veces cristiano, se repite 269 veces discípulo. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Cristianos o discípulos? ¿Qué es más importante para Dios? ¿Llamarte cristiano o en realidad buscar ser un discípulo? ¿Sí te fijaste? Ser un discípulo. De hecho, Mateo 28:19 dice: ir y hacer cristianos, que todos se hagan cristianos a todo el mundo. ¿Sí dice así? No, dice ir y hacer discípulos. Entonces es mucho más importante el asunto de ser un discípulo que ser un cristiano. Y bueno, hay que analizar un poquito más eso, pero quiero terminar ya con lo siguiente. Lo último que podemos tener en la observación son versículos claves. Hay ciertos versículos que son muy importantes dentro de un pasaje, si estás leyendo 10 versículos en un capítulo, hay uno que te da la clave para entender todos los demás. Entonces, apúntalo, subráyalo. De repente te digo, este versículo es clave, subráyalo, porque es el versículo que mejor resume el tema del pasaje. Ahora, con todo esto, acerca del método inductivo y la observación, lo único que buscamos es obtener la palabra de Dios a nuestras vidas, es buscar lo que Dios nos está hablando y es buscar a Dios mismo en la palabra de Dios. Observar, ver cada detalle, todos los detalles, y entonces, sin hacer conclusiones, obtener allí, apuntarnos todos. Es esto, es aquello, es fulano, es sutano. Y después, ya veremos la siguiente semana, Dios mediante, la interpretación. Y después, la aplicación, las conclusiones. Entonces, no podemos sacar conclusiones de algo que no tenemos la suficiente información. Entonces, busca la mejor información o la mayor información conforme se te presente el pasaje. Si en algún momento no le llegas a entender a algo, aquí estamos para ayudarte, ¿ok? Entonces, todo esto nos ayuda a entender mejor lo que Dios tiene para nosotros. ¿Oramos? Padre Santísimo, te doy muchísimas gracias por este tiempo, Señor, y te pido, Padre, que nos ayudes a entender de una mejor manera, Señor, lo que nos quieres decir. Estas herramientas, Señor, como el método inductivo y lo que buscamos, Señor, entender en la palabra es solamente, Señor, para hacer tu voluntad. Gracias, Dios, porque tenemos la palabra a la mano, allí, Señor, para poder ir a ella y recibir consuelo, recibir sustento, recibir salvación, recibir, Señor, ayuda. Solamente en ti confiamos y estamos en ti, Señor. Creemos en ti y queremos escucharte siempre a ti. En el nombre de Cristo. Amén.
Bueno, ahí está. Método inductivo, primer paso, observación. Lee tus copias. Si alguien no las tiene, pásame tu correo, te las mando por correo, por WhatsApp, por lo que sea, para que no te quedes sin ellas. ¿De acuerdo? Entonces pásamela en un papelito. Dios los bendiga. Gracias por estar aquí. Acuérdate de salir en orden. ¿Sale?